A usted, gracias. Entonces, vamos a comenzar con nuestro curso y pues hablamos un poco sobre la llegada de un nuevo presidente aquí en Ecuador. Pues ahora vamos a seguir hablando de la llegada del Salvador, del Rey del universo, de los cielos y de la tierra y su llegada a este mundo. No solo, no para reinar físicamente sobre un país específico, sino para reinar y gobernar en los corazones de los creyentes. Entonces, lección 3, la Biblia, la llegada del Salvador, los sabios y también la huida a Egipto. Y vamos a comenzar con una oración. Y veo que alguien más, Rolando Soto, va a conectarse. Rolando Soto, muy buenos días. Vamos a orar. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Ok, muchas gracias a todos de nuevo. Vamos a revisar las normas para nuestras clases en vivo en la Academia Cristo. Les pido por favor que lleguen preparados y también puntuales y que siempre sigamos mostrando respeto a los profesores y a nuestros compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Vamos a tratar de guardar el grupo de WhatsApp y guardarlo el grupo para mensajes oficiales sobre el curso y los horarios y la tarea. Vamos a seguir adelante a nuestra actividad de apertura y vamos a hablar sobre las dos preguntas que tenemos para hoy. Primero, ¿quiénes eran los magos y cómo supieron ellos el significado de la estrella? Y después de tratar de contestar estas dos preguntas, vamos a hablar un poco sobre el proyecto final. Entonces, primero, ¿quiénes eran los magos, los sabios? ¿Qué les parece? ¿Qué conocen de ellos? Ángel, adelante, Ángel. Hermano Ángel, su micrófono, por favor. Si puede activar, perdón, si puede activar, por favor, su Sí, micrófono. pastor, muchas gracias, disculpen. Adelante, Sí, sí. como lo menciona en el video y lo podemos detectar también, que dice que los magos eran los sabios los cuales emprendieron un camino buscando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice que en la pregunta dice quiénes eran y cómo supieron el significado de la estrella. Pues dice que guiados por la palabra de Dios, fue una guía, lo que es la palabra de Dios. La estrella les guía donde está el rey. Ahí menciona el rey de los judíos, es nuestro Dios, porque dice que no solo era el rey de los judíos, sino que de todas las naciones. Y lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el versículo 9, donde dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos eran los sabios y emprendieron el camino, por decirlo así, a buscar la presencia, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, siempre tomando en cuenta que eran guiados, desde luego, por Dios, ¿verdad? Por su palabra. Gracias, Ángel. Muy bien, gracias. Y también Rodolfo ha levantado su mano. Rodolfo, adelante. ¿Me escucha, pastor, bien ahí? Sí, lo escucho bien, gracias. Bueno, que hice un poquito de la tarea, digamos, la investigación. Más o menos hice un pequeño machete, digamos, aquí, que si me permite leerlo un poco, digamos.
Sí, Eh, adelante, sí, un claro, momento, por sí, ejemplo, sí. por ejemplo, la palabra griega para magos eh, también se utiliza para hombres sabios, hombres de ciencia, para los astrólogos, según el mismo idioma griego. Algún, a la historia algunos dicen que venían de Persia, de Babilonia o Asia. Eh, Incluso estos tienen una cierta profecía. Por ejemplo, en Salmo 72:10 dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. En Isaías 60, versículos del 6 al 7, dice, una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Seba. Traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Bueno, y los nombres que tienen estos personajes que normalmente se los conoce como Melchor, Gaspar y Baltasar, también han tenido otras variaciones como Apelicón, Amerín y Damascón en griego, Malgalat, Seraquín y Galgalad en hebreo, pero normalmente dice que estos nombres surgieron en el siglo V en Armenia, pero normalmente se cree que son sabios, astrólogos, según la escritura y la historia. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, entonces hay algunas teorías sobre de dónde vinieron estos sabios y sabemos que fue porque provinieron desde el oriente y algunas teorías de dónde y muchas gracias por distinguir también entre, ok, aquí sabemos definitivamente desde las escrituras que eran sabios y que en ese entonces los sabios eran tal vez científicos, astrólogos, pero también hay, según registros seculares, durante el siglo V hasta también el siglo VIII había otras teorías de sus nombres, pero este contenido no es necesariamente bíblico, es que algunos que han estudiado la historia han puesto esta información en registros. Entonces, no es malo y revisar qué dice crónicas, qué dicen los libros, pero solamente sabemos ciertas cosas desde la Biblia. Muy bien. Y Ovidio y después Amelia. Ovidio y después Amelia. Buenos días, hermanos. Nuevamente, ya hoy nos encontramos todos. Un gusto saludarles. Les deseo de antemano una feliz semana, un inicio de semana muy lleno, reconfortable de la palabra de Dios. Con relación a los tres, al viaje de los sabios, ¿verdad? Porque ese es un viaje de sabios. Vienen desde muy lejos a ver al niño Jesús. Un viaje donde ellos enfrentaron quizás obstáculos porque el viaje también provocaba inseguridad, había mucho peligro por lo que ellos traían en sus regalos. Ellos venían en camellos, aunque algunos escritos hablan de otros animales ahí, pero bueno, vamos a decir lo que venían en camellos y venían a una velocidad de camello. No voy a decir a cuánto, pero sí puedo ver yo que ellos dicen que según la literatura viajaron desde 1200 a 1400 kilómetros de distancia, vinieron desde muy lejos y solo viajaban de noche también porque la estrella brillaba en la noche, brillaba para darles seguridad, iluminarles el camino por donde tenían que circular para llegar a donde estaba el nacimiento del niño Jesús. En un momento la estrella se les desapareció y entonces ellos fueron a un lugar y pidieron ayuda para saber, preguntar dónde fue el nacimiento de Jesús. Y que es lo que hablábamos la vez pasada en la reunión anterior a la clase pasada, que la gente no sabía porque el niño Jesús nació, bueno, decimos en la madrugada, no se sabe exactamente, pero sí podemos decir que mucha gente desconocía, hasta el mismo Herodes estaba en esa duda
dónde nació y cuándo nació el niño Jesús. Sabemos de la orden que él había dado de matar a los niños menores de 2 años. Cuando llegan los sabios y preguntan ahí a la población que si sabían dónde había nacido, ellos se asombraron más bien porque habían escuchado ya eso se anunciaba de muchos años atrás. Y esta gente dijeron, el rey Herodes parece que no va a compartir esta información. Y entonces los sabios fueron donde Herodes y preguntaron. Entonces vino Herodes y reunió a los sacerdotes y a los escribas y aparte del pueblo y les preguntó, pero ¿dónde nacería el rey de los judíos, el rey Jesús? Entonces la gente le dijeron que iban a nacer en Belén. Y entonces él llamó a los sabios en secreto y les dijo, averígüenme por favor dónde fue eso, dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo, pero ya se sabían las malas intenciones que él tenía para con el Señor Jesús. Entonces ellos luego se fueron y llegaron, volvieron a ver la estrella y la estrella los llevó al punto donde estaba Jesús. Entonces, se dice que ellos tardaron más o menos unos 4 meses porque ellos iban a una velocidad, viendo bien la distancia, iban a una velocidad y como los recorrían de noche, ellos recorrieron unos 19 kilómetros según más o menos los números que yo tengo. 19.27 kilómetros por día recorrían. Hoy en día está más corta la distancia porque el camino ya lo mejoraron, la carretera, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos ver que los sabios llegaron allá y le llevaron oro. Cuando llegaron allí, se postraron a él, lo adoraron y luego sacaron los regalos que le llevaban al Señor, le llevaban oro, incienso y mirra, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tengo yo también que el incienso, pues... y perdón, Ovidio, perdón la interrupción. No quiero olvidarme de un punto que usted mencionó y que también Rodolfo mencionó, pensando en la geografía. Perdón la interrupción, pero me gustaría mostrarles algo. ¿Pueden ver ustedes la mapa en la pantalla? Vamos. Ver? Ok. Sí, se ve. Y perdón, Okay. necesito cambiar mi mapa a español, pero Rodolfo nos mencionó algunas posibilidades con respecto a la ubicación original de los sabios. Es posible que vinieron desde Babilonia, lo que sería por esta área aquí. Es posible también que llegaron desde el mar Árabe, por esta zona. Es una posibilidad. Entonces, sí, tuvieron que viajar por todo este desierto. Pues voy a tratar de cambiar la mapa a ver si... ok, puro desierto. Si llegaron desde esta región, puro desierto. También si llegaron desde aquí, de esta región, por puro desierto, peligroso, costoso, un viaje muy pesado. Y sí, hoy en día, como Ovidio mencionó, es más fácil viajar, pero todavía este viaje sería un viaje bien largo hoy en día para hacer por tierra, incluso por avión. Yo al preparar para este curso, yo pensaba, ¿y si hoy en día íbamos a tomar, si tomaríamos un viaje desde esta costa hasta Israel, hasta Belén, ¿cómo sería? Y sería un vuelo de horas, porque aquí hay unas guerras y los aviones tienen que tomar otras rutas para evitar estas zonas de guerra. Entonces, hoy en día, ya sea por tierra o por avión, es un viaje pesado, pero lo hicieron para llegar a alabar al rey. Muchas gracias, Ovidio. Y un comentario pero más. quiero que me permita compartir una información que es puntual. Okay, un Dice poquito, que sí. el oro que ellos le llevaron era un reconocimiento a su realeza. El incienso, un homenaje supremo a su divinidad. Y la mirra, un anuncio a sus padecimientos como redentor de la humanidad.
Entonces, tres datos bien puntuales y valiosos para información de mis compañeros. Gracias, Ovidio. Sí, muchas veces los creyentes, los cristianos, los teólogos han identificado simbolismo en los regalos y siempre tenemos que tener cuidado de ir más allá de lo que dice la Biblia y asumir Correcto. cosas que no son. Pero sí, oro fue un regalo muy adecuado para un rey y también más adelante vamos a hablar sobre el simbolismo también de los otros regalos también. Y un comentario por Amelia. Muchas gracias, pastor. Buenos días, apreciados compañeros. Solamente quería, digamos, participar con esto de quiénes eran los Reyes Magos. Encontramos en la Biblia que solamente hay, digamos, dos pasajes donde habla Mateo 2, 1 y 2 y también Mateo 2, 9, 11, donde habla de quiénes son y de dónde vienen, ¿no? O sea, muy tácitamente, muy pequeñamente, porque no hay más otro fundamento donde se pueda encontrar de dónde eran estos reyes, de dónde venían, dónde era su reino, no tenemos. Entonces, solo encontramos que estos reyes habían sido guiados por una estrella, porque como los magos, la palabra magos significa que eran personas que podían interpretar las señales sobrenaturales. Entonces, esa información tenemos y ellos tenían el conocimiento de que había nacido ya el rey de reyes. Entonces, ellos vinieron desde donde se encontraban, su lugar era del oriente y vinieron viajando muy largamente hasta Belén para conocer a nuestro rey de reyes. Y como para ellos y como para todos ahora, conocer el nacimiento y el significado de la llegada de nuestro rey de reyes, Jesucristo, entonces ellos trajeron los regalos que él se merecía como rey. Entonces, en esta parte, cuando decimos en Mateo 2, del 9 al 11, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver esa estrella, ellos, los magos, se regocijaron muy de grande gozo. Y al entrar en aquella casa, vieron al niño con su madre María. Y ellos se postraron y lo adoraron, abriendo sus tesoros, ofreciéndoles el oro, el incienso y la mirra. Fue algo muy mágico. Los tres reyes, era Gaspar, Baltasar y Melchor. Había un cuarto rey, pero que no lo menciona ahí. No recuerdo el nombre, he leído en alguna parte. Pero no se habla de este cuarto rey porque nos cuenta la historia que se había perdido en el camino y no llegó a conocer al Rey de Reyes, Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Amelia. Entonces, vamos a recordar también que los nombres son sugerencias por las personas que han estudiado la historia. Entonces, no sabemos de cierto si los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar fueron sus nombres. Es una posibilidad, pero no sabemos. Estos nombres aparecieron en el siglo VIII, lo que es entre 700 y 800 años después de Cristo, en una crónica, y tal vez aparecieron más temprano en una crónica griega en el siglo V o VI, como mencionó Rodolfo. Entonces, estos nombres aparecieron más tarde, muchos años después de los eventos actuales. Es posible, pero no podemos decir definitivamente así eran sus nombres. Y también para resumir algunos de los comentarios y hablar un poco más, no sabemos exactamente, como no sabemos sus nombres, no sabemos ni cuántos eran, y tampoco exactamente de dónde procedían, ni precisamente en el momento en que llegaron. ¿Por qué típicamente pensamos en tres? La Biblia no menciona tres sabios, pero ¿por qué típicamente pensamos en tres? ¿Alguien sabe por qué hay esta idea de tres?
Rolando. Rolando Soto, veo su mano levantado y favor de activar su micrófono. ¿Por qué pensamos típicamente en 3 sabios? Sí, pastor, Tal muy vez, buenos días también, compañeros. Entonces, una de las teorías, diríamos que fueron 3, es por la cantidad de dones. Diríamos haciendo el cálculo de que uno llevó el oro, otro el incienso y otro la mirra. Pero de hecho no se especifica cuántos. Muy bien, exactamente. La Biblia no especifica cuántos. Hay 3 dones, También un detalle que entonces, quería aportar es que la Sagrada Escritura, adelante, sí. en Mateo no se especifica que eran reyes. Esa es, diríamos, una interpretación tomada a partir del libro de los Salmos, como una profecía que dice que los reyes de Tarsis y de las islas le traigan tributo. Entonces, como estos magos trajeron tributo, que eran como un cumplimiento a esa profecía. Pero en Mateo por lo menos no especifica que eran reyes. Muy bien, exactamente. Entonces podemos ver la conexión entre lo que dicen los salmos y el cumplimiento de esta profecía. Aquí tenemos la palabra rey, pero sí, en Mateo solamente menciona los reyes. Vamos a continuar solamente para que tengamos tiempo para todo y con mucho gusto podemos regresar a este tema en el fin de clase. Entonces se ha surgido que los sabios o magos que se mencionan aquí era una clase de sacerdotes o astrónomos, astrólogos, consejeros influyentes en su tiempo. También es, nuestro hermano Rolando nos ayudó a hacer una conexión entre los salmos y este evento. También debemos pensar en Daniel del Antiguo Testamento, de Daniel, porque durante los 70 años de cautiverio, había un cautiverio de los judíos en que ellos vivían en Babilonia. Durante este cautiverio, Daniel, el creyente Daniel, fue el jefe de los magos y probablemente ellos aprendieron de él, de Daniel, acerca del Mesías y que el Señor preservó un grupo en este local, tal vez en este local, que él preservó un grupo de personas esperando el Mesías. Es posible. Pero eran gentiles, no eran judíos y por lo tanto es muy probable que no conocían muy bien todas las escrituras del Antiguo Testamento, que había Daniel y en ese entonces Daniel estuvo enseñando a la gente acerca del Mesías y es un origen posible. ¿Y cómo supieron de la estrella? La estrella que los guió fue una creación especial de Dios, no se parecía a las otras estrellas, ni se desempeñaba como ellas. No resultan satisfactorias los intentos para explicarla como uno de los planetas como Júpiter o Saturno o Marte. Algunos críticos de la Biblia han tratado de explicar la presencia de esta estrella y no podemos hacerlo. Fue una creación especial de Dios para esta ocasión, para guiar a estos sabios al niño Jesús. Y de nuevo, ¿cómo supieron los magos que esa estrella especial significaba que el Mesías había nacido? Pues algunos crean que tiene que ver con la profecía de Balaam, que viene de Números 24:17, que dice que saldrá estrella de Jacob. Podría ser, pero la estrella en Números, en esta referencia de Números 24, versículo 17, es el Mesías mismo, no necesariamente un
un cuerpo celestial que anunciaba su nacimiento. Entonces, de nuevo, no sabemos, fue una revelación especial por Dios, esta revelación y también esta estrella. Muy bien, vamos a seguir adelante y hablar un poco sobre su proyecto final. Algunos de ustedes ya han hecho un proyecto como esto. Ustedes van a desarrollar un estudio bíblico y va a ser su propio estudio bíblico que ustedes pueden usar tal vez con familiares, con amigos, con grupos, con su congregación. Y nosotros hemos estado usando en este curso el método de las 4C y ustedes van a desarrollar un estudio usando este método de las 4C. Entonces, para los de ustedes, porque Ángel, Ovidio, Amelia, ustedes participaron en mi curso, el curso la Biblia en el principio y no había la opción. Todos tenían que usar Josué José y su vida como el texto de Génesis, pero ahora pueden elegir. Entonces aquí tienen ustedes la lista. Yo voy a compartir esta lista en nuestro grupo de WhatsApp, pero ustedes pueden elegir la historia para su proyecto final. Hay que elegir una de las historias de este curso y tienen la lista aquí. Después de elegir su historia, usted va a formar su plan para enseñar la historia. Entonces, una de las primeras cosas que hacer es pensar en cómo usted va a captar la atención. Hoy, por ejemplo, hoy estamos estudiando Mateo 2 y para captar nuestra atención hablamos un poco sobre los sabios y de dónde llegaron y cuántos eran y usamos estas dos preguntas sobre los sabios para captar nuestra atención y usted después de elegir su historia también tiene que pensar en un gancho. ¿Cómo usted va a captar la atención de los participantes? Y luego hay las preguntas de considerar, lo que vamos a usar hoy día durante nuestro estudio, y las preguntas de consolidar. Y también yo voy a compartir toda esta información en nuestro grupo de WhatsApp. Nada más yo quisiera comenzar el proceso de hablar sobre el proyecto final, que va a haber varias opciones de las historias y que usted va a usar este método para formar un estudio bíblico. Y usted puede, yo voy a compartir un guía, un guión, y usted puede llenar el guión o usted puede crear de nuevo en un grupo, en un documento de Word o crear algo en PDF y mandármelo por favor por WhatsApp o correo electrónico. Y la fecha sería el viernes, el 18 de junio, el viernes el 18 de junio. Y para recibir el crédito para el curso, hay que entregar un proyecto final, por favor. Este es nuestro sistema. No es por asistir todas las clases, porque sabemos que a veces puede haber un problema con la conexión, un cambio en el turno de trabajo. Entonces, animamos mucho la participación en vivo. Muchas gracias por estar aquí conmigo ahora en este momento, pero lo más importante para recibir crédito para el curso es entregar un proyecto final. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Entonces, el primer paso es pensar en cuál historia ustedes van a elegir. Rodolfo, adelante, Rodolfo. Sí, pastor, yo quería preguntar sobre el proyecto final. ¿Hay algún tipo de límite
digamos, de hojas que habría que entregar o algún tipo de largor que tenga que ser el estudio? Muy buena pregunta. No hay un mínimo, no hay un máximo. Lo que usted necesita para estar bien preparado para dirigir un estudio bíblico es lo ideal. Y pues debo regresar. Lo ideal es no solo preparar este estudio bíblico, sino dar su estudio bíblico a un grupo de personas. Entonces, si usted puede hacerlo, y entiendo que ahora es un poco más difícil con la pandemia, puede ser por manera virtual, por WhatsApp, por una videoconferencia o tal vez en la casa, en la sala de estar. Si puede hacerlo, sería lo ideal. Y favor de decirme si usted va a enseñar su estudio a otras personas. Por favor, háganmelo saber. Pero sí, no hay un mínimo, no hay un máximo. Pero quiero que contesten las preguntas de considerar y consolidar en el proyecto. Esto es importante. Ok, vamos a seguir con nuestro estudio para hoy. Oh, Rolando Soto, una pregunta. Adelante, Rolando. Sí, una pregunta respecto al proyecto. Sí, adelante. ¿Solamente habría que presentarlo en Word o también en otro formato como por ejemplo PowerPoint? Lo pregunto porque en algunos proyectos se nos pide de las dos maneras, ¿verdad? Sería como para presentar, ¿verdad? A otros. Entonces tendría que ser Word y PowerPoint o solamente con Word ya es suficiente. Con Word ya es suficiente. Sí, muy bien. Con Word ya es suficiente. Si usted quiere preparar un PowerPoint, en lugar de Word o PDF, está bien. Entonces, si usted dice, yo quiero crear un PowerPoint y voy a poner todas las respuestas a las preguntas en el PowerPoint, yo acepto un PowerPoint en lugar de yo voy a aceptar un PowerPoint en lugar de Word, pero no tienen que hacer los dos. No tienen que hacer los dos. Word, PowerPoint. Si es mejor escribir y un cuaderno y tomar una foto y mandarme la foto, esto está bien también. Pastor, Sí, Ovidio, adelante. sí, bueno, aquí cabe lo que dijo alguien por allá en algún momento. Lo importante es el fondo y no la forma. Sí, lo más importante es el contenido, que por favor muéstrenme que han estudiado muy bien la historia, han pensado muy bien en la ley y el evangelio y en las respuestas a las preguntas. Sí, exacto. Aquí, por lo menos en este curso, mejor el contenido y ya sea por Word, PowerPoint, por un cuaderno. Sí, muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir a Mateo 2 y vamos a tratar de contestar las preguntas de considerar rápidamente. Primero, Mateo 2. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ángel, adelante, Ángel, gracias. Sí, pastor, muchas gracias. Primeramente Dios, ¿verdad? El consumador de todo. Luego Jesús, rey Herodes, perdón, los magos, principales sacerdotes, escribas del pueblo, niño Jesús, María, el ángel del Señor, José, los niños inocentes que fueron asesinados, Raquel y Arquelao, hijo de Herodes. ¿Sí? Muy Si sale bien, alguno muy más, bien. me ayudan para escribirlo, por favor. Sí, muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta Profe, historia? Ovidio, adelante, sí. sí, bueno, los objetos son los camellos, que eran el medio de transporte de los magos, la casa de Herodes, los animales del corral que habían ahí donde estaba el pesebre también, y que es el establo, ¿verdad? En el caso de donde estaba el niño Jesús.
la estrella también que los iluminaba a ellos. Y bueno, ya de otros no recuerdo en este momento. Ok, gracias, Ovidio. Y ya que había un poco de tiempo entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los sabios, se nos menciona una casa, en versículo 11. Entonces, esperamos que María pudiera haber salido del establo o de caverna y por ahora ocupar una casa, no, no sabemos, pero por el bienestar de ella y el niño Jesús, esperamos que habían llegado a una casa, como menciona. También tenemos los regalos, oro, incienso y mirra. Ay, correcto. Sí, y mirra fue utilizada como un embalsamiento. Entonces, algunas personas han pensado en como mencionamos en el inicio de la clase, que este regalo nos hace pensar no solo en el nacimiento, sino en la muerte de Jesús. Y Había también, una conexión. sí, una conexión. Había una sí. conexión. Sí, y a veces había vino mezclado con mirra y nos hace pensar en la crucifixión también, cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Los soldados le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Y el incienso nos hace pensar a veces en las oraciones. Hay los salmos que dicen que nuestras oraciones suben al Señor como el incienso. Podemos pensar en la oración. Entonces, gracias, Ovidio. Vamos a seguir. Pastor, solo una consulta, disculpe. Ángel, sí, adelante, Ángel, sí. Voy a ser breve. Mire, pues, porque yo escucho mucho de los camellos, el transporte, pero sí. basado es para una ayuda, y es una pregunta también, y para que todos pongamos atención, porque se menciona en el video nada de camellos, y he estudiado la Biblia tampoco, y nada. Pero buscando en Google y cosas así, sí aparece toda la historia, pero yo tengo el estudio bíblico donde se nos está enseñando que los detalles que no se mencionan en la Biblia, como por ejemplo, cómo se llamaban los magos, si eran reyes o no, cuántos eran, o si iban en camellos, no afectará para dar un estudio bíblico en base a una pregunta que se nos hace en el curso Las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero, y la pregunta es así, dice, ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9? Entonces yo se la voy a leer acá, porque dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura deuda toda la masa fermentada. Entonces dice que nosotros aquí, si nosotros nos ponemos a entrar en detalles, podemos confundirnos al que está en las enseñanzas. Esa es mi aportación, pastor, y si no está en la Biblia, no está. Entonces, Sí. no sabemos. Voluntariamente hay escribas anteriores, posteriormente al nacimiento de Jesús. Si en camellos fuera, en la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque en el estudio bíblico de la Biblia, lo que es Scofield, dice lo siguiente. Dice, magos provenientes del griego magoi, una palabra persa para designar a hombres expertos en el estudio de las estrellas. No hay evidencia, dice, de que estos magos fueron solo 3 o que fueron reyes. Tal vez eran interesados en las estrellas. Dice el nacimiento, dice que señalaba el nacimiento de Cristo y dice que viajaron a Judea para buscar al rey de los judíos que había nacido. Y aquí hay otro dato muy importante donde dice que llegaron varios meses después del nacimiento, cuando Herodes los envió a Belén. La estrella reapareció y lo guió hasta el niño Cristo. Tal vez me metí un poquito más a lo que es el estudio ahorita, pastor, pero tenía ese interrogante. No, sí, muchas gracias, porque vamos a hablar un poco más sobre Herodes en un momentito, pero sí, no se menciona camelos. Fue una forma muy común viajar, pero es simplemente algo que estamos asumiendo y podemos asumir hasta cierto punto que sí llegaron en camelos porque fue muy común viajar de esta manera, pero sí, no podemos decir definitivamente que llegaron por camelos. Sí, es algo que no se dice en la Biblia. Ovidio, sí.
breve. También para argumentar el punto del hermano, que tiene toda la razón, porque es un tipo que investiga mucho y yo también me gusta investigar, pero estamos viviendo de información que el mismo hombre escribió. Alguna puede ser cierta, otra puede ser falsa, como los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, lo que puedo ver yo es que, como dice usted, el medio de transporte era el camello, y el camello guarda agua. Cuando toma agua, toma bastante. Entonces, es un medio que dura más para poder viajar distancias largas. Entonces, yo pienso y creo más en que el camello fue el medio que ellos usaron. Sí, es posible que lo usaron, pero regresando al estudio bíblico, y eso es un buen punto, porque ustedes van a, o ya lo han hecho, o por lo menos van a hacerlo. Ustedes van a dirigir estudios bíblicos y pues, para seguir bien las directivas del estudio bíblico, con las preguntas, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Simplemente podemos decir, ok, según el texto, para contestar esta pregunta, exactamente usando la Biblia como la base, solamente aparecen en el texto tal cosas. Y lo bueno es que sí tenemos muchos detalles. No nos menciona camelos, no nos menciona la cantidad de los sabios, no nos dice la Biblia sus nombres, pero sí nos dice los dones, los regalos, oro, incienso y mira. Entonces sí, es bueno fijarnos bien en los detalles que sí están incluidas en el texto, porque tenemos lo suficiente contenido aquí. Muy bien. Y Amelia, un comentario, Amelia. Gracias, pastor. Mira, hay muchas cosas que no podemos cerrarnos, también no podemos limitarnos. Cuando dicen, no lo menciona en la Biblia, en ese texto no lo menciona, pero en la Biblia hace referencia a los camellos y a que los mismos camellos son los dromedarios, que lo hacen en la Biblia, está presente en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que utilizar también en algún momento nuestra lógica para poder comprender ciertos contextos que nos van a dar un fundamento para poder interpretar, porque hay veces la Biblia está escrito de manera literal, pero algunas veces necesitamos inferenciar para poder encontrar ese entendimiento completo. Entonces, en este caso, no menciona literalmente al camello, pero nos permite inferenciar eso para darle un fundamento, una razón, porque no encontramos de qué otra manera, de una distancia tan larga, de un extremo, desde el oriente hasta Belén, en qué pueden haber venido los magos, ¿cierto? Entonces yo creo que a partir de ahí se han generado ciertas historias que pueden dar fundamento a dar una idea de que de esta manera puede haberse dado, ¿no? Entonces se crea la historia. Muchas gracias. Y exactamente, a veces tenemos que usar nuestra lógica. Y tal vez han hablado en otros cursos sobre los dos usos de la razón humana. Podemos usar la razón humana para asumir ciertas cosas usando nuestro conocimiento de la época. Por ejemplo, hablamos la semana pasada sobre cómo la mayoría, los arqueólogos han identificado que la mayoría de los pesebres fueron construidos de piedra en lugar de madera. Pero no nos dice la Biblia que Jesús fue acostado en un pesebre de piedra. Entonces podemos usar la razón humana y nuestro conocimiento de la historia para averiguar ciertas cosas, pero lo que nunca debemos hacer es usar la razón humana para tratar de entender cosas bíblicas, doctrinas, que no tienen sentido.
para nuestra razón humana. Hablamos a veces sobre el uso ministerial y el uso magisterial de la razón humana. Y está bien usar la razón humana en una manera ministerial para tratar de enseñar, de entender ciertas cosas, pero si algo no tiene sentido, pensando en, vamos a usar como ejemplo el bautismo. Y si para nosotros decimos, pues, para mí no tiene razón, no puede ser que el bautismo me ha lavado de mis pecados, es solamente agua. Ahora estamos poniendo nuestra razón humana más arriba que la palabra de Dios. Entonces, sí, en nuestro estudio bíblico siempre vamos a estar tratando de entender ok, fue muy común viajar por camelo una distancia tan larga, no sería posible hacer el viaje de otra manera. Entonces, sí, es muy adecuado, muy apropiado asumir que viajaron por camelos. Pero hay otras ocasiones, va a haber otros momentos en nuestro estudio de la Biblia cuando tengamos que decir, simplemente no sabemos, no puedo contestar esta pregunta, no hay lo suficiente contenido para entender todo y hay ciertas cosas que tenemos que creer por la fe. Alexander, un comentario. Adelante, Alexander Montilla. No, pues ya lo dijeron todo, pero de todas maneras, pues, yo lo que iba a hablar era sobre el proyecto. No, sí, adelante, sí. Sobre el proyecto, o sea, la pregunta mía es, ¿tiene que ir basado las preguntas, o sea, las 4C, aplicarlas, así sea escrito, sea en enseñanza, en público, tiene que ir aplicada a las 4C? Exactamente, y si no puede hacerlo entre un público está bien, pero sí es lo ideal es aplicar las 4C a una historia bíblica, por lo menos en forma escrita, en un documento de Word o en un cuaderno, pero sí, si puede aplicar con un grupo de otras personas es lo ideal, sí. Eso era la pregunta, pastor, gracias. Sí, a usted, muchas gracias. Entonces, los objetos, pues hablamos de los objetos. ¿De dónde ocurrió esta historia? Pues sabemos que los sabios vienen del oriente, llegan a Jerusalén y luego a Belén. Y dice que entraron en la casa, o sea, ya no estaban en un establo, cueva, como lo representan algunas películas o nacimientos. Los magos se regresan a su tierra por otro camino, advertidos en sueños que no volvieron con Herodes. Y luego José y María huyen a Egipto con el bebé. Entonces tenemos unos lugares mencionados. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sabemos que fue después de 8 días, cuando Jesús fue circuncidado. Después de que Jesús fue presentado en el templo a los 40 días, lo más lógico es que Jesús todavía no cumplía los 2 años. Y se sabe de la historia secular que Herodes murió aproximadamente, no sabemos la fecha exacta, pero aproximadamente en el año 4 años antes de Cristo. Por eso también es lógico, usando de manera ministerial la razón humana, es lógico creer que Jesús nació por el año 6 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, entre 6 y 4 años antes de Cristo. El problema, y perdón que estamos corriendo un poco por las preguntas, pero quiero llegar a las preguntas de consolidar para aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema?
pues los sabios ven la estrella, pero no ubican al nuevo rey, por lo menos al llegar a Jerusalén. Sabemos que más tarde la estrella aparece de nuevo. Y otro problema grave es el problema de Herodes. Herodes quiere matar al nuevo rey. Pues ya hablamos del orden de los eventos, entonces vamos a seguir a la séptima pregunta. ¿Se resuelve el problema? Pues los expertos en la ley les platican de la profecía de Miqueas, que el Cristo iba a nacer en Belén. Entonces saben que es la ciudad de Belén y Dios los guió de nuevo con la estrella. Y también pensando en el problema de Herodes y su deseo de matar al nuevo rey, Dios los salva advirtiéndole a José en un sueño. Entonces vemos José en su papel de liderazgo, protegiendo a su familia, también protegiendo al Salvador, al Mesías, llevándolos a Egipto. Entonces vamos a contestar ahora dos preguntas. Vamos a tomar dos preguntas. Vamos a tomar la segunda pregunta de consolidar. Y ahora voy a buscar a que un voluntario nos ayude. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Y ustedes han leído, han escuchado Mateo capítulo 2 y ¿dónde vemos el pecado? El pecado de otras personas y también el pecado nuestro en esta historia. ¿Dónde vemos el pecado aquí? Rodolfo, adelante. Hermano, su micrófono. Sí, pastor. Adelante, lo escucho bien. Sí, lo escucho muy bien. Sí, el pecado en este caso más sería en el tema de Herodes, tanto esa envidia y ese temor de querer perder, de poder perder ese reinado que él tenía, y aparte el engaño de decirle a los reyes para que lo avisaran cuando encontraran al niño. Y después tenemos el pecado del enojo cuando no obtiene lo que quería, la información de los reyes de dónde estaba el Mesías. Entonces después comete ese holocausto contra los niños ahí de Belén. Muy bien, gracias. Y nosotros no hemos matado a bebés, pero por lo menos yo, y imagino que todos nosotros en algún momento hemos tenido este pecado de enojo, por lo menos enojo en nuestros corazones, y sabemos desde la Biblia que en los ojos de Dios el enojo y el homicidio son iguales. Entonces sí, nosotros también tenemos cosas que confesar. Y Amelia, un comentario. Amelia, adelante. Vamos a, bueno, podría mencionar, adicional a lo que mi compañero lo acaba de mencionar, podríamos decir también la maldad, ¿sí? La maldad, podríamos decir los celos, porque lo que tuvo Herodes en ese momento fue celos. ¿Cómo es que hay otro rey aparte de mí? ¿Cómo? No puede haber, ¿no? Entonces tenía celos. ¿Qué tenía más? Egoísmo. Egocéntrico. Él, como era el rey, tenía el dominio, decía, no, nació un niño y me va a destronar, no puede ser. Egoísmo. Había mucha inseguridad en él porque tuvo miedo de perder su trono, perder su reino. Entonces tenía inseguridad. Y bueno, los homicidios. En la actualidad hay un homicidio que muchas veces en otros países son legales. Bueno, en mi país no es legal, pero se prestan muchos médicos a practicar este crimen en silencio, que se llama el aborto. Y que muchas veces es propiciado por los mismos varones. En esta parte del Perú, en esta parte del mundo, en Sudamérica, hablamos en este país, el Perú,
hay una libertad sexual, ¿no? No es como en otros países, por ejemplo, mientras que no se casen, no tienen relaciones sexuales. Entonces, en estos países, especialmente el país latinoamericano, el Perú, hay una libertad de vivir la sexualidad. No importa la edad, ¿no? Desde que tanto el hombre como la mujer desean compartir su vida sexual, es una decisión personal. Entonces, cuando se da este proceso, muchas veces se generan los embarazos no deseados. Entonces, esos embarazos muchas veces concebidos no aparecen. ¿Y qué pasó allí? Se dio esa actitud como de Herodes, tuvieron miedo, tuvieron inseguridades. ¿Por qué? Porque sentían en ese momento que estarían, ¿cómo se llama esto? Que estarían perdiendo su libertad, que estarían perdiendo la oportunidad de realizarse profesionalmente, de realizarse, de seguir disfrutando de su vida, porque tienen esta forma errónea de pensar. Yo soy maestra actualmente y trabajo con muchos jóvenes en la universidad y soy tutora y soy asesora. Y vienen estos casos a mí y me dicen, maestra, ¿qué hago? Estoy embarazada de mi enamorado de acá o cosas así. Finalmente optan por el aborto, que es el crimen. Entonces, en estos casos, como ya soy conocedora de Cristo desde hace muchos años, tengo una lista bastante larga de muchas jóvenes señoritas en pleno estudio universitario que salieron embarazadas, que tuvieron que postergar de repente un ciclo, pero no abortaron. Y al final ahora las encuentro siendo madres y muchas de ellas retomaron a las aulas de la universidad y pudieron continuar con sus estudios. Pero este caso del crimen u homicidio sí se da de manera silenciosa a través del aborto. Sería mi participación. Muchas gracias por este comentario. Y sí, tenemos muchos ejemplos de pecado en esta historia. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios? En la misma historia. Porque nosotros podemos ver a Herodes y sí, no hemos hecho las mismas cosas que él ha hecho, pero a veces hemos tenido momentos en que hemos tenido similitudes de corazón con él y es suena muy grave, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo somos asegurados del amor de Dios también en la misma historia? Sí, y puede alguien que no ha aportado, alguien quiere hacer un comentario que ya no lo ha hecho, pensando en el amor de Dios en esta historia. ¿Alguien nuevo, por favor? Tal vez, Flor, puedo pedirle un poco de ayuda, Flor Velázquez. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Aquí en Mateo capítulo 2. Al hablarle Dios en visiones y mandarlo a Egipto a José para preservar la vida de nuestro Salvador. Muy bien, gracias. Sí, Dios protegió a su Hijo para cumplir con su plan para salvarnos de nuestros pecados. Y muy bien, gracias por identificar el amor de Dios aquí. También muchas veces usamos Mateo 2 para confirmar, para demostrar que Jesús es el rey no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Unos extranjeros del oriente también lo alaban. Y entonces nos recuerda, porque nosotros no somos judíos, nos recuerda que Jesús es nuestro rey también, que tenemos el privilegio de ser incluidos en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey de todo el mundo, de todas las personas. Muy, muy bien. Vamos a hablar un momentito sobre el rey Herodes, porque él es un tipo un poco interesante aquí en este capítulo y ya hemos llegado a la hora. Entonces, si alguien tiene que salir de la reunión, no hay problema. Usted puede hacerlo con mucha confianza. Estamos grabando la clase, pero vamos a tomar unos minutos para hablar sobre el rey Herodes el Grande y también de Mateo, de San Mateo.
quien escribió este evangelio. Pues el rey Herodes, él fue nombrado rey de la región de Judea por el Senado romano en el año 40 años antes de Cristo. Recordamos que cuando los romanos conquistaron una nación, dejaron el pueblo, más o menos dejaron ellos, los romanos, la nación, pero pusieron gobernantes para vigilar todo, para gobernar, para dirigir los asuntos locales. Y este hombre, Herodes, fue nombrado como el rey de esta región por los romanos. Y pues él construyó muchas cosas. La cosa que ustedes pueden ver aquí en la pantalla se llama Masada y fue un palacio y una fortificación sobre una montaña en el desierto. Él tenía otros proyectos y obras de construcción, como el templo. Reemplazó el templo en Jerusalén y fue una manera para tratar de ganar el favor del pueblo, de la gente. Entonces, él realizó estas obras de construcción para tratar de mantener a todas las personas felices y contentas y para ganar su favor. Entonces, pero todavía la gente no le gustaba tanto por su reputación de ser una persona muy agresiva, como sabemos desde la Biblia también. Él fue cruel, celoso y paranoico. De hecho, él mató a su cuñado, a su esposa, a su suegra y a 3 de sus hijos porque quería mantener el poder y él tenía mucho miedo de otras personas, incluso de sus familiares y sus colegas. Él se sentía amenazado. Para decirles tan cruel era él, muy poco antes de su muerte, él puso presos a los más distinguidos ciudadanos de Jerusalén y dio orden de que fueran ejecutados en el momento en que él muriera. De esa forma, quiso asegurarse de que habría lamentos en la ciudad a la hora de su muerte. Entonces, él sabía que muchas personas no le gustaba y él quería lágrimas y lamentos en el momento de su muerte en lugar de gozo y alegría. Entonces, él desarrolló este plan de asesinar a muchas personas en el momento de su propia muerte para que habría mucho llanto y tristeza. Entonces, un hombre muy cruel. Y él murió aproximadamente en el año 4 antes de Cristo y usamos esta fecha para tratar de entender mejor la cronología de nuestro Señor. Ok, entonces hemos hablado del rey Herodes, este hombre feo. Hablemos un ratito sobre Mateo y el Evangelio según Mateo. Mateo no registra ni una sola palabra suya en la Biblia. Entonces, Mateo no habla en la Biblia. También se llama Leví. Entonces, sabemos que muchas veces personajes de la Biblia tenían 2 hombres. Mateo también se llama Leví. Fue un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos, un publicano. Y él dejó todo para seguir a Jesús. Y un día Jesús lo llamó a ser apóstol, sigador suyo, y él dejó todo para seguir a Jesús y también ofreció un banquete en su casa en honor de Jesús. Su libro, el libro que Mateo escribió, es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque cita o hace referencia a más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el público del Evangelio de Mateo
es los judíos. Pues también es muy útil para nosotros, es útil para todos, pero especialmente Mateo estaba tratando de señalar a la conexión entre las profecías sobre el Cristo y su cumplimiento en el hombre de Jesús. Entonces, pues, y otros escritores de los evangelios a veces tienen que explicar una palabra, una costumbre judea, porque sus públicos no eran judíos, pero Mateo no tiene que hacerlo. Su público son los judíos, es los judíos. Pues, hasta aquí, yo quiero mostrarles un recurso más. Tal vez ustedes ya saben de los recursos de Academia Cristo. Hay el sitio web de Academia Cristo y en el sitio web hay una biblioteca teológica y hay unas series de libros, la Biblia Popular. Y voy a dejar mi pantalla aquí y mostrarles aquí. En el sitio de Academia Cristo, aquí tienen Academia Cristo y la Biblioteca Teológica, y aquí tienen colecciones de mensajes y devocionales, libros de doctrina, estudios bíblicos. Aquí tenemos la Biblia Popular y comentarios bíblicos y hay un comentario por cada libro de la Biblia. Y tenemos aquí, voy a buscar Mateo. Entonces, si ustedes quieren un poco más de información o quieren un recurso adicional para preparar su proyecto final, por ejemplo, si usted va a elegir Mateo capítulo 2 para su proyecto final y usted quiere un poco más de información, pueden ir aquí. Todos estos recursos son completamente gratis y pueden encontrar aquí en Mateo capítulo 2 el texto bíblico en negrita y luego un poco más información. Entonces, algo para ayudarles con su proyecto final. Entonces, la tarea para el lunes sería otro video, Mateo capítulo 3, versículos 1 a 17, y también voy a plantar una actividad en el grupo de WhatsApp también. Voy a cerrar nuestra clase con una oración y luego podemos seguir hablando, platicando un poco si tienen algunas otras preguntas, dudas o comentarios. Entonces, muchas gracias por prestarme un poco más de su tiempo. Yo sé que todos tienen horarios ocupados, tenemos trabajos y responsabilidades y agradecemos mucho su tiempo durante las clases en vivo. Muchas gracias. Entonces, oremos. Oh Dios, por medio de la guía de una estrella, diste a conocer a tu único Hijo a los gentiles, a los sabios. Guíanos para que los que te conocemos por fe, continuemos siendo guiados por esta vida mediante la luz de tu palabra. Siga bendiciendo nuestro estudio de tus escrituras y continúa obrando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Y si alguien tiene otro comentario, otra duda, adelante con mucha confianza. Si no, Pastor, vemos, Dios permite, el lunes. Sí, Ovidio, adelante, Pastor. Ovidio. Sí, adelante. Sí, yo quería agregar primeramente un poquito más sobre Herodes. Sí, díganos. Las construcciones que hizo Herodes también las usó como para refugiarse cuando lo andaban persiguiendo de tanta maldad que había hecho. Entonces él tenía lugares subterráneos donde él se escondía y se escapaba. Eso lo hizo allá cerca del Mar Muerto, donde como él construyó en diferentes lugares, él tenía diferentes puntos donde esconderse para que no lo encontraran. Uno. Y dos, puede compartirnos esos mapas, croquis, toda esa enseñanza que nos ha dado, que nos sirve a nosotros para
afianzar más el conocimiento. Yo en la parte personal le agradezco por esta clase que ha sido muy fructífera y créanlo que estamos en este camino aprendiendo cada día que nos toca estar con usted en esta clase. Muchas gracias por sus palabras de ánimo, Ovidio. Sí, puedo compartir los materiales en el grupo, definitivamente, sí. Y se puede descargar también en el sitio web de Academia Cristo. Yo puedo dejar cómo hacerlo en el grupo. Muchas gracias, Ovidio. Muchas gracias a todos. Entonces, sí, la tarea sería otro video más Mateo capítulo 3, versículos 1 a 17. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Alexander. Sí, adelante, Alexander. Esto, ¿qué le iba a pedir? Me olvidó lo que le iba a preguntar. ¿Cuál era el otro nombre de Mateo? ¿Levi? ¿Cómo es? Levi, sí. ¿Levi? Sí. Levi. Listo, pastor. Sí, a veces nos da un poco de confusión al estudiar la Biblia cuando se usa dos nombres. Es, ¿quién? ¿Es el mismo? ¿Es algo diferente? Y sí, Levi, sí. Listo, pastor. Disculpe, Muchas pastor. gracias. Sí, lo escucho, Rodolfo. Adelante. ¿Cuándo dice que es la próxima clase? El lunes a la misma hora, el turno de la mañana. Sí, el lunes. No, el miércoles, perdón, el miércoles. Claro, por eso le decía, digo yo, vamos a tener una sola clase esta semana, digo yo, por las dudas. No, perdón, me equivoqué, lo siento, sí, el miércoles, sí. Bien. Muchas gracias, sí. Entonces, gracias, pastor. Entonces, compañeros todos, hasta el miércoles. Ahí será hasta el miércoles, Amelia, sí. Gracias. Pastor, ¿cuándo nos va a enviar Listo, Amelia. Chao, Amelia. Sí, Ovidio, esta noche, después del turno noche, después de la clase de esta noche, voy a dejar todo en el grupo de WhatsApp. Y si lo necesita más temprano, yo puedo hacerlo, yo puedo enviarle un mensaje individual. Si usted gusta y no le interfiere en su agenda, le voy a agradecer porque aquí estamos como el pez cuando le tiran una carnada. Hambriado. Perfecto. Sí. Si tiene ganas de estudiar más, excelente. Sí. Sí, es que a veces no quiero inundar tanto el grupo de WhatsApp, pero si ustedes tienen ganas de estudiar más, excelente. Qué bendición. Entonces, sí, voy a dejar los materiales en el grupo. Sí, perfecto. Pastor. Sí, adelante. ¿Cómo? Pues no sé si puede pues hacer una, ¿cómo se llama eso? Ahí en el grupo de WhatsApp en el grupo de WhatsApp no, sí, pero en WhatsApp, cuando usted selecciona ciertos contactos pero por decir los contactos que estamos en el curso, para que no los envíen en el grupo. Sí, ok. Sí, debe haber solamente en el grupo de la Biblia, la llegada del Salvador, solamente debe haber participantes de este curso. Ok. Muchas gracias a todos, Islandini, Gustavo, Flor, gracias por estar aquí, por su participación, Amelia, sí, Alexander, saludos a todos, muchas bendiciones, hasta el miércoles, no el lunes, el miércoles. Hasta pronto. Bueno, chao, bendiciones a todos. Que le vaya bien. Igualmente, muchas gracias, chao.